Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Estamos contentos, ¿no? Por estar en su casa. Súper contentos. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por permitirme estar aquí una vez más. Al pastor por tomarme en cuenta. Y gracias a ustedes por estar aquí también. Sabemos que Dios tiene un propósito para todos nosotros siempre. Y esta noche me siento honrado con la presencia de amigos, hermanos, Josué, a la hermana también que vino con su mamá, a la iglesia Cristo Reina. Es una bendición que estemos todos unidos aquí en la casa de Dios, como Él manda. Quiero saludar también a los pastores de Cuba, Santo Domingo, México, Guatemala también. Y a todas las personas que nos están viendo también en YouTube en Honduras. Tenemos seguidores en Honduras también, gracias. Estamos orando al Señor también para que se levante una obra en Honduras también. Es muy importante que esté Cristo Reina. Como estamos ahí, las uniones, las Naciones Unidas, tenemos que tener a alguien en Honduras también. Vamos a ir orando a todos los hondureños que estamos aquí en Cristo Reina, ¿verdad? Fuertes, catrachos, orándole al Señor para que levantemos una obra en Honduras también. Como Dios lo quiere, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Esta noche quiero saludar muy especial a mi mamá. Creo que también le hace las redes sociales, a los YouTube. Cumplió 95 años, pero ahí está también el teléfono, viendo los mensajes que se practican en Cristo Reina, que se transmiten a través de Cristo Reina. Ella se lo goza también, las alabanzas. Cumplió 95 años el 5 de este mes. Gracias a Dios por su vida también, a mis hermanas y mis hermanos también. Dios es bueno. Por eso seguimos creyendo al Señor. Dice que si somos fieles hasta el final veremos la vida eterna. Póngase de pie, por favor, a estar más cerquita del cielo. Vamos a orar. Usted en su corazón pídele al Señor, dele gracias, ¿verdad? Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Señor, personal te pido, Señor, que seas tú a través de mí, Señor, que tú, Espíritu Santo, seas tú trabajando a través de mi voz, Señor. Aparta todo lo negativo que no te agrade, Señor, en esta noche. Que seas tú viendo la necesidad de cada uno, Señor, aquí presente, Señor. Te doy gracias por Cristo Reina, Señor, y por todos mis hermanos que están aquí, Señor. Y a uno que no pudieron venir, Señor, tú conoces sus necesidades, sus problemas, Señor. Te los dejamos en tus manos. Porque sabemos que tú eres el que lo puede todo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no somos nada, Señor, como si la alabanza. Y tenemos que reconocer, Señor, que sin ti no somos nadie, Señor. Gracias, Señor, por estar en nuestra vida, Señor. En la vida de nuestra familia, Señor. En la vida del pastor y de su esposa, Señor. Sigue tú bendeciendo, dándole salud, Señor. A cada uno de nosotros, Señor. Danos más fuerza cada día, Señor. Quita el desánimo de nosotros, Señor. Y sé tú, a través de tu Espíritu Santo, viviendo la palabra, Señor, fresca, como tú lo mandas, Señor. Llevando esa palabra allá afuera de los que no te conocen, Señor. Porque aún existen muchos hermanos allá afuera que no te conocen, Señor. Necesitados de la palabra tuya, Señor. Sé tú hablando a través de nosotros, Señor, tu poderosa palabra, Padre mío. Ahora te pido, Señor, en esta noche, que aparte todo lo negativo aquí, Señor, presente, que se mueva tu Espíritu Santo, Señor, a través de lo que se va a traer aquí, Señor. Todo te lo dejo en tus manos, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche te traigo un tema, una palabra en el libro de Romanos que trae por título: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que manda el Señor, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que manda Dios cada día con nosotros, que tengamos fe en Él. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es creer en cosas que aún no suceden y que la misma es fundamentada en la palabra de Dios.
Debemos hablar en fe y tenemos que esforzarnos hasta lograr en fe los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Eso de la fe, yo antes decía, cuando no conocía la palabra de Dios, Señor, en los momentos más difíciles le pedimos al Señor, pero le pedimos de una manera vana, podríamos decirlo así. Lo digo por mí, a mí me pasaba así. Y fue un momento que reté al Señor por no conocerlo a Él. Y Él me probó que Él es fiel. Aún en mi ignorancia, Él se me representó a mí, me tocó mi corazón y me dije, aquí estoy yo. Y no lo conocía. Le estoy hablando muchísimos años atrás. Fue cuando mi vida empezó a tener una dirección más positiva. Que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Yo creía que era un Superman en aquel tiempo. Tenía 17 años. Yo creía que lo hacía todo con mi fuerza, pero estaba totalmente engañado. Y gracias a Dios, porque el temor a Dios es la sabiduría. Tenemos que ver aquí. Dice, la fe es creer en cosas que aún no suceden y que la misma es fundamental en la palabra de Dios. Porque estamos volviendo, que no conocía la palabra de Dios. Leí un Nuevo Testamento de los chiquiticos esa vez y empecé a retar a Dios. Si tú en verdad eres Dios, quiero que me pruebes esta noche. Imagínate cómo yo le hablaba al Señor, en mi ignorancia. Y Dios me tocó esa noche. De ahí me volví temeroso a Él. Y no he estado en su perfecto camino, pero he estado con un temor a Él. Y eso me mantuvo en la línea. Estoy en la línea. No es fácil. Nadie dice que es fácil. Pero aún aquí, estoy aquí para dar la brecha. Y le pido al Señor que me siga sosteniendo como lo hace conmigo, lo puede con todos nosotros. Vamos a lo que dice, hablar en fe, y tenemos que esforzarnos hasta lograr en fe las palabras que Dios tiene para nuestra vida. Planes de Dios para nuestra vida. 1. En cuanto a nuestra salvación, vamos a Juan 16, no lo busquen, yo lo tengo, yo lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Si lo tenemos ya una vez en nuestro corazón, no lo podemos apartar, como decía la alabanza, que sin Cristo en nuestro corazón no somos nada. Y yo decía, Señor, pero yo no podía entender eso. Aceptar a Jesucristo en mi corazón. Perdonar al prójimo, al que te ofendió. Ese es amor puro. Ese es un amor que no podemos explicar. Solo Él lo puede hacer. Que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestra vida. Y cuando entendemos eso, le somos fieles al Señor. Tenemos en Apocalipsis 2:7 también. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y decía, pero ¿cómo es eso? Yo también el pastor estaba hablando del árbol de la vida y me sacó de una duda que yo tenía. Y yo machacando, leyendo la Biblia, y todavía no entendía. Gracias al pastor por explicar ese tema muy importante en el libro de Génesis. Ahora me di cuenta, y oiga bien, a qué tiempo uno aprende. Por eso Dios le habla a nosotros. Cada vez que venimos a la iglesia, tenemos que estar preparados a coger una palabra que Dios tiene para nosotros. Una duda que tiene en su corazón, Dios le toca en su corazón ese día. Fue aclarada esa duda que yo tenía del árbol de la vida. Y yo he leído la Biblia un montón de veces, Génesis, Apocalipsis, el libro de Proverbios, yo me lo devoro leyendo, pero a veces uno dice, pero yo quiero entender qué significa esto. Y no lo puedo entender yo solo hasta que otro hermano lo trae. Y cuando uno lo hace, el Señor dice, aquí está tu respuesta. Por eso cuando el pastor dice que tenemos, apague su celular, sus oídos espirituales, abra su corazón, porque Dios siempre tiene una palabra para uno. Solo tenemos que estar dispuestos, venir dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Usted no se fije en mí, en la persona que va a predicar. Creemos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios plasmada en letras. Como usted la lea, como usted la entienda, Dios sabrá. Dios tiene algo especial en cada uno de nosotros. Voy a leer en 1 Pedro 1:5. Dice que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como vemos en estos pasajes, el plan más grande que Dios tiene para nosotros es que podamos alcanzar la vida eterna. Es cuando vuelvo ahí que diga, si perseveramos hasta el final, tenemos vida eterna.
Durante que estemos en esta vida, en este cuerpo, tenemos que perseverar todos los días en la palabra de Dios, que nos dé fuerza todos los días, porque todos tenemos lucha todos los días, en el trabajo, en la familia, en todo lugar. Tenemos luchas, pero tenemos un Salvador. Tenemos a Cristo Jesús, que lo puede todo. Y nosotros con Él somos más que vencedores. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice Dios. En cuanto a nuestro carácter, aquí me habla el Señor, creo que a mí, entonces de ustedes. Vamos a Efesios 4, 31 y 32. 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo decía, Señor, yo quiero una palabra que me toque mi corazón para poder perdonar. Y creo que todos lo hemos hecho. Perdonar es algo bien duro. En nuestra carne no lo podemos hacer. Pero cuando conocemos a Jesús y le entregamos nuestras vidas a Él, como dice, confiadamente, Él lo hará. En Efesios 4:31, yo lo hago rema todos los días de mi vida. Desde que me levanto, le doy gracias a Dios y me acuerdo de esto. Que me quite todo el orgullo, la envidia, los celos en el trabajo. Yo le digo al Señor, que seas tú, Señor, hoy hablando, porque tengo una lucha interior todos los días en mi trabajo con las personas. Yo trabajo como 250 personas todos los días, diferentes, casi todos americanos, es rarito el español que se habla ahí, diferentes caracteres, y es el Señor que pone en mí el hablar con estas personas. Ahora yo, todos los días de la mañana, Señor, quiero que de lunes a viernes yo me gozo en el trabajo, haciendo mi trabajo y hablando con las personas, no hablando de chisme, hablando de la palabra de Dios. Y es por eso que yo, Señor, gracias todos los días por haberte conocido. El Señor es maravilloso. Yo decía, Señor, estoy 8 horas en este trabajo. Y para mí que son 4 horas, 3 horas. Porque trabajo una y hablo del Señor las 7 horas. Gracias a Dios. Es increíble. Esta noche de testimonio voy a dar un corto testimonio también al final. Tengo muchos testimonios que contar, muchísimos. Puedo tomarme una hora de la vigilia para mí, pero no, vamos a priorizar a los hermanos también. Dice, ¿qué cosas quiere Dios que quitemos de nosotros? Abra su oído. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Creo que a todos nos pasa eso. La carne es débil. A mí me pasa. A veces yo miro un gesto y yo digo, quiero que está hablando de mí. Y yo lo reprendo en el nombre del Señor. No lo dejo que pase aquí. Lo reprendo. Ya, pasó. Me hablan mal, de igual. No hablo conmigo, porque yo soy un hijo de Dios. Yo no tengo que parte de eso. Lo negativo para mí no cuenta. Como dicen vulgarmente, me repara. Pero es porque tengo la palabra de Dios primeramente conmigo. Yo le digo, Señor, no te apartes de mí ni un momento. Y cuando voy a mi casa, no puedo. Porque nosotros sin Dios, ¿cómo le voy a llamar? Usted puede catalogarse como usted se sienta, pero yo sin Dios me siento vacío. Siento que me falta algo. Y se lo digo en mi corazón. Yo antes tenía un orgullo en mi trabajo. Yo trabajaba en un banco anteriormente. Y la gente con su dinero me ofendía todos los días. Y eso me hizo crear un orgullo fuerte en mi corazón. Pero Dios poco a poco fue limpiándome, gracias a Dios. Soy libre de ese orgullo. Puedo hablar con tranquilidad, como dijo la hermana Free. Me siento libre de todo eso. Porque conocí al Señor. Porque el Señor tocó mi corazón y lo sigue haciendo todos los días de mi vida. Así que les recomiendo que dice, ¿cómo quiere Dios que seamos entre nosotros? Esto es muy importante. ¿Cómo le agrada que seamos entre nosotros? ¿Verdad? Que seamos misericordiosos, perdonados
y benignos. Esa palabra de perdonar unos a otros, yo decía, pero ¿cómo yo puedo perdonar a una persona que mató a un hermano mío? Y es un hecho real. A mí me ha matado 2 hermanos. Y yo decía, Señor, yo no puedo. Pero cuando conocí al Señor, me quitó ese gran peso en mi corazón. Sí lo pude hacer, lo perdoné. Él tomó el control de esa situación. Me mataron al primer hermano, yo fui a conocer a la persona que lo mató, lo fui a conocer a la cárcel. Tenía todo lo negativo en mi corazón. Pero un día orándole al Señor, yo no podía hacer nada malo, porque fui un escogido de Dios ya. Yo estaba escogido por el Señor desde que yo nací, como dice esta palabra. ¿Sabe por qué digo eso? Porque yo fui a conocer al Señor en la cárcel, el que mató a mi hermano, y yo estaba preparado para hacer lo que hizo mi hermano. Pero el Señor me dijo a mí, tú no eres del diablo, tú eres mío. La venganza es mía. Y yo no lo podía entender. Yo estaba armado, listo para hacer lo que tenía que hacer en mi mente. Pero Dios nunca me dejó hacer eso. Y yo, gracias a Dios, estoy alegre por eso. Gracias a Dios, porque Dios es bueno. Yo no podía decir, Señor, ¿cómo yo puedo perdonar a esta persona que hizo eso? Le quitó la vida a mi hermano. Y otra persona le quitó la vida a mi otro hermano. Pero el Señor dice su palabra, la venganza es mía. Yo no puedo decir no. Ahora sí lo puedo decir. Gracias, Señor, porque ahora sí entiendo tu palabra. Y la sigo conociendo todos los días. Por eso es que escucha la palabra de Dios todos los días. Porque siempre trae palabras nuevas, mensajes nuevos para nosotros. Dice que es refrigerio en nuestros corazones todos los días. No importa a quién le hable a usted, el hermanito, pero si está hablando de Dios, escúchelo. Dios le está hablando a través de ese hermano. No porque te tenga un doctorado en teología, porque se está leyendo la Biblia de pa a pa, no. Dios busca a las personas más humildes para hablar de usted. Él nos prueba en eso. Que seamos humildes, dice aquí, que seamos humildes, misericordiosos, perdonados y benignos. Benignos. Esa palabra benigno es benigno, viene de bueno. Gracias a Dios. Porque cuando hacemos eso, que somos humildes primeramente, podemos aceptar lo bueno, no lo malo, lo bueno. Por eso dice la palabra, conocerás la verdad y te harás libre. Eso, que vas a aceptar lo bueno, lo positivo, lo que a Dios le agrada. Y vamos a estar en paz. Gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. Yo estoy contento. Yo estoy feliz. Veo su cara alegre también. Segundo de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amar y dominio propio. Poder de amor y dominio propio. El pastor hablaba el otro día de dominio propio. Es una palabra que yo la conocía afuera en el mundo. Dominio propio. Los terrenos tienen dominio propio. Yo conozco las leyes de titulación de tierras y se llama derechos legales, son estamos legales. Y así yo conozco el dominio propio, pero yo estaba equivocado con una definición. Lo usamos allá, los que son abogados, es dominio propio. Pero cuando hablamos de dominio propio dentro de la palabra de Dios, se refiere a algo diferente. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen dominio propio? El dominio propio para mí ahora es hacerle caso al Señor, hacer todo lo que tengo que hacer en su palabra, que le agrada al Señor, con dominio propio. Que esté seguro de lo que voy a hacer, no voy a ofender al hermano, primeramente a Dios y a mi hermano. Porque a veces con una palabra que hablamos, tenemos modismo en nuestros idiomas, ¿verdad? Y a veces yo le pido disculpas a los hermanos porque en mi vocabulario hondureño somos fuertes a veces en el vocabulario. Tenemos modismo también. Y ofendemos al hermano. Y yo le pido disculpas a este hermano. Somos hondureños y tenemos diferentes modismos, no entendemos, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús somos todos iguales. En cuanto a nuestra salud, Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El deseo que hay en el corazón de Dios para nuestro cuerpo es que trae la sanidad para toda enfermedad, toda dolencia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un médico por experiencia. Cuando usted tenga un dolor de cabeza, no llame al pastor, ore al Señor. Que le duele la pierna, ore al Señor.
Porque dice su palabra que en el mundo tendrás aflicciones, pero en todas ellas yo vencí al mundo. Te librará. Y qué bonito ustedes, ¿no? Me gusta hablar con cosas, actos reales que han pasado en mi vida. Mi mamá le han detectado muchas enfermedades. 95 años cumplió. Y ahora que se ha inventado el teléfono face, cara a cara, face to face, una vez ella estaba bien enferma. Yo, mamá, ¿usted quiere que ore por usted? Me dije, sí. Era católica morida anteriormente. Y ese día pusimos el teléfono y empecé a orar por ella. Ella estaba en la cama como 5 días. Y ese día que oré por ella, oramos los dos. Señora, ha cambiado su vida, Señor. ¿Cuánto le hago gracias, Señor? Yo me levanto. Ahora se goza en el Señor. Gracias, Señor. Está preparada ya para irse, dice ella. Pero no es tu tiempo ahora. Espere, todavía no es su hora. Tiene que darle algo al Señor. Porque en los 5 años que vino a hacer esta tierra, tiene que dar ejemplo. Le digo, testimonio de su vida. Por eso no se va. No es que no te quiera irse. Y así hablo con ella. Por eso cuando su familia, la familia a veces o lo conocen a uno, va a decir, pero este hablando a mí de la palabra de Dios. Pero Dios es así. Él pone en uno, ¿verdad? Y eso es bonito. Yo les digo, yo no le voy a hablar a esta gente de Dios. Yo lo dije en mi interior. Pero aquella persona insiste tanto que la palabra me dice, habla de él. Y tengo que hablarle porque no me va a creer a mí. Pero cuando sueltamos una palabra y decir, Señor, se siente. Gracias porque has hablado conmigo. No una vez, varias veces. Por eso les sigo orando al Señor todos los días. No importa lo que esté pasando, mi situación emocional, lo que sea, el Señor está conmigo todos los días del día. Doy gracias a Dios por eso. Y sé que un día todos vamos a estar allá. ¿Dónde? En el lugar celestial. Donde no habrá más llanto ni tristeza. Ahí quiero estar yo. Pero ¿cómo debemos ser fieles hasta el final de su palabra? El deseo de que hay en el corazón de Dios para nuestros cuerpos es que trae sanidad para toda enfermedad y dolencia. Gracias, Dios. Él nos habla a través de todo. En cuanto a nuestra familia, Dios quiere que vivamos en unidad, amor, respeto, obediencia, salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Tienen que quedarse para la vigilia. Voy a contar compartir con ustedes un testimonio, uno de tantos que yo tengo. Dice, en cuanto a nuestra economía, también tenemos. Primera de Tesalonicenses, el 4, el 11 y el 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. El 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. Y no tengas necesidad de nada. Dios quiere que trabajemos para que no tengamos necesidad de nada, para dar testimonio de honradez y para que compartamos con los que tienen necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no quiere que te quedes con todo lo que las bendiciones, que quiere que compartamos. Y es duro, ¿verdad? Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Yo lo digo por mí, que yo así era. No, mi mamá nos enseñó a nosotros siempre compartir. Gracias a Dios por eso. Compartir todo. Gracias a Dios por eso. En cuanto a nuestro servicio a Dios, leo Juan 4:12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mejores hará, porque yo voy al Padre. Dios quiere que hagamos las cosas que Él hacía y que hagamos aún cosas mejores que las que Él hizo. Por eso le digo que cuando nosotros conocemos a Dios, Él nos inculca lo bueno. Dios es amor. Él no quiere que hagamos cosas negativas, cosas malas. Y cuando la carne te tenta a hacer algo negativo, tú conoces la palabra y te dices, no le está agradando al Señor. Aunque no lo esté viendo a nadie. Integridad.
esa palabra, ¿verdad? Que aunque no lo estén viendo, pero cuando usted conoce al Señor, usted no lo puede hacer. No lo puede aceptar. Jamás. Voy a contarles algo corto en mi trabajo. Dios me ha bendecido, gracias a Dios. Me ofrecieron el puesto de director de un trabajo y yo no lo acepté. Porque no lo vi correcto. Porque no estaba alineado con la palabra de Dios. No lo acepté. Y el Señor sabe por qué. Él conoce mi corazón. Y todo el mundo me fue, ¿por qué tú no aceptaste la oportunidad? Corriendo lo hubiera cogido. Y yo no, tú no conoces a Dios. Yo lo conozco. Él lo tiene a uno donde quiere que uno esté. Donde Él sabe que su corazón va a ser fiel a Él. Y tú te sales de los caminos de Dios y por un trabajo no estás creyéndole a Dios, no estás confiando en Dios, como dice la palabra. El justo por la fe vivirá. En fe, tenemos grandes hombres de la fe. Abraham, Noé, 40 años haciendo una barca, imagínense, 40 años, si no me equivoco. Yo al segundo día, 3 días a la semana, yo dije, pero si una barca ahora. Es increíble. Pero él conocía a Dios en su corazón y amaba a Dios. Abraham, también hombre de la fe. Por eso esta noche yo les digo, hermanos, no importa la situación que usted está pasando, en su casa, en su familia, donde sea que esté, usted crea al Señor siempre. Séale fiel al Señor. Porque tenemos muchos contrastes en nuestra vida, muchos problemas que vienen a diario. Pero si tenemos al Señor con nosotros todos los días, en cada momento, no vamos a fallar, no vamos a fracasar, vamos a estar contentos siempre hablando de su palabra y qué es lo que le agrada. Si alguien le viene con algo negativo, usted hable del Señor. Usted no permita eso, porque a Dios no le agrada eso. A Dios no le gustan los chismosos. Chismosos no le agrada. El Señor quiere que seamos humildes y hablemos de su palabra siempre y nos condugamos en su palabra. Eso es lo que le agrada a Él. Hay que honrarlo a Él. Gracias, Señor Jesús. Me siento contentísimo, Señor. A veces nosotros rehusamos hablar de la palabra de Dios. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. El pastor aquí, Cristo Reina, que tenemos Cristo Reina, es un siervo de Dios que siempre está hablando por sus ovejas. Y dice, hermano, siervo, prepárese. Pero el Señor ya nos ha tocado nuestro corazón y Él nos sigue hablando. Tenemos que ser humildes. Porque Dios tiene un propósito para cada uno diferente. Él nos usa de diferentes maneras. ¿Verdad? Yo dije, Señor, nomás quiero ser tus hijos nomás. Hablar de tu palabra a quien quiere escucharme. Pero Él no quiere eso. Él quiere que le demos a la persona que está duro en su corazón y que nos dé dolor de cabeza. Eso es lo que quiere decir, hablarle, amarlo con amor, dice, como él nos amó a nosotros. Y es bien duro, ¿verdad? Amar a una persona que te tire negativo, que tiene una lucha que no conozca a Dios, pero tenemos que entregarle amor a esa persona, a ese hermano, a esa hermana. Y como tenemos que estar nosotros siempre orándole al Señor, constantemente, todos los días, orarle al Señor. No podemos estar ni un momento afuera, adentro, sin orar. No podemos movernos sin pedirle consentimiento a Dios. No podemos. Estos meses que he tenido aquí, yo he estado orando al Señor todos los días que me dé dirección. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Verdad? Como iglesia, dentro de la iglesia. Tenemos muchos hermanos, gracias a Dios, porque tenemos hermanos cristianos que van y vienen, pero solo Dios conoce los corazones. ¿Cómo tenemos que comportarnos dentro de la iglesia? ¿Verdad? Con amor. Que vean Cristo en nosotros, la palabra de Cristo en nosotros, ¿verdad? Que seamos humildes cada día. Entre más conozca al Señor usted, sea más humilde. Saludo al hermano con una sonrisa de oreja a oreja. Si puede darle un abrazo, pues darle un abrazo si ella desea, ¿verdad? Pero es lo que le da al Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por estar aquí en Cristo Rey? ¡Aleluya! Bueno. Para concluir, dice, todos estos planes y aún más tiene Dios para nosotros. Sin embargo, en el camino para obtenerlos, tendremos que enfrentar muchos retos
Y es por ello que la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Para lograr todos estos planes de Dios, nosotros tendremos que vivir en fe y creyéndole mucho al Señor, esforzándonos y dependiendo mucho de su ayuda, pues Él va con nosotros para pelear contra nuestros enemigos. Así que de hoy en adelante, que Él venga. Así que desde hoy y hasta que Él venga, vamos a pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues se les no olvidarnos que por la fe vamos a estar pendientes siempre de su palabra, ¿verdad? No me canso de darle gracias a Dios, al pastor, que siempre confía en mí. Como dice su palabra, ¿verdad? Es bonito ser agradecido con el Señor. Yo me alegro cuando veo al hermano en la calle y me dice, yo quiero ir a tu iglesia. ¿A qué iglesia? Cristo Reina. Porque cuando viene Cristo Reina, viene como un espectador. ¿Qué hacía Cristo Reina aquí? Y ahora no puedo vivir fuera de Cristo Reina. ¿Verdad? Eso es maravilloso. Bueno, esta noche le doy gracias a Dios una vez más. ¿Verdad? Hasta aquí mi participación. Porque dice, cuando uno es breve en su mensaje, lo invitan de nuevo a traer la palabra, ¿verdad? Eso es lo que se escucha que está leyendo. Yo le pedí a hermano Cruz que le escuche. Gracias, pastor. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron en el mensaje?